Buenas, bienvenidos, bienvenidas. Soy Claudia y esto es Zona Cero. Bueno, este capítulo va a ser un poco distinto, la verdad, porque a mí me encanta comunicar, me encanta expresarme y al final pues hablar de ideas que tengo o experiencias que siento que pueden ayudar a otras personas. Pero también es cierto que yo en varios vídeos o bueno, en mi vida en general siempre digo que es bueno leer y que siempre digo que me gustaría que todo el mundo pues leyese de lo que le gustase, pero que siento que es una manera muy bonita de aprender, de nutrirse como persona, de adquirir nuevos conceptos o pues al final siento que te cambia como persona en ciertos momentos de tu vida y ciertos libros que lees. Entonces, bueno, hoy quiero dar ese conocimiento y quiero hablar sobre los libros que yo me he leído, unos pocos porque aquí no tengo todos, y me gustaría hablar de ciertas cosas que a mí me han resonado, que siento que a lo mejor te pueden llamar la atención por lo que a mí me ha resonado, entonces decir, pues mira, lo voy a leer, porque siento que a veces no siempre sabes de qué leer o no tienes a nadie alrededor que te diga, pues mira, me he leído este libro, está muy chulo y estás un poco perdido y es normal porque a veces leer es aburrido si no sabes qué leer o si no te gusta lo que estás leyendo, a lo mejor a una persona le gusta y a otra no, entonces es normal que a veces pienses que pueda ser aburrido, ¿no? Pero pienso que es encontrar tu libro o encontrar tus libros que te gusten y así poder aprender de una forma más tranquila. Hay muchas formas de aprender, pero leyéndote un libro siento que es muy tranquilo. Bueno, así que sin darle muchas más vueltas, voy a ir con el primer libro que yo me leí hace ya un par de años, la verdad, con el que empecé a leer, que siento que es el que me dio curiosidad para leer más y aprender más. Y bueno, es muy conocido, no lo tengo aquí, me lo leí creo por el ordenador o por el móvil, y es el de Padre Rico, Padre Pobre, el de Robert Kiyosaki, que es un libro que yo recomiendo mucho, pero que es muy muy conocido. Y bueno, habla un poquito de inversiones, de el concepto de que tenemos nosotros del dinero, de cómo nos han educado en base al dinero y en base a emprender y en general el salir un poco a lo mejor de esa rueda que le llama de trabajo y demás, que está súper bien si, por ejemplo, no sé, quieres ser médico, al final vas a tener que estudiar y trabajar, ¿no? O sea, supongo que es algo normal y natural si es lo que te gusta, pero habla de un poco ese concepto de que él tuvo un padre, su padre de sangre, que era, digamos, el padre pobre y luego el padre de un amigo suyo que para él era como su padre rico, porque de él aprendió el concepto de lo que es el dinero, que es al final una energía, cómo atraerla, cómo utilizarla para tu prosperar y demás, ¿no? Y está muy interesante porque te puede abrir mucho la mente en tema de, sobre todo, dinero, inversiones y más bien conceptos de la vida que te ayudan mucho, no tiene por qué ser solo del dinero, lo puedes trasladar a otras cosas y la verdad súper interesante y siento que si quieres a lo mejor cambiar un poquito tu mentalidad o sientes que te faltan cosas por aprender, es un buen comienzo, la verdad, porque es muy conocido por algo también y está muy chulo, la verdad. Bueno, después el segundo creo que fue el libro que me leí, porque honestamente no recuerdo muy bien el orden y aunque intento recordar todos, hay muchos que físicamente aquí no tengo, entonces voy a tratar de comentar alguno, pero voy a hablar más de los que tengo aquí. Y bueno, fue este de Osho, de confianza. La verdad es que súper interesante en este libro, pero yo es que hablando de confianza le di cero confianza a este libro porque no pensaba que me fuese a gustar tanto y es que la confianza de la que habla este libro no es de la misma de la que tú te estás pensando de primeras, que es como la confianza de uno mismo, de creerse que puedes con todo y como autoestima y demás. Va más profundo, de hecho, mirando las primeras páginas y demás, que yo no me di cuenta, es un poco sobre la ideología de la India también y demás, y habla un poco como de darte herramientas para la vida, no más como soluciones de, pues mira, yo hice esto, haz esto, sino esas herramientas que te ayudan como a descubrirse a uno mismo y demás. Como bastante profundo el libro y parecía que no, y súper interesante. Al final, pues yo pienso que la vida me lo dio porque es que yo no lo compré, me lo dio un amigo de un amigo que me dijo, mira, si quieres leer, pues aquí tengo este libro. Y habla pues como de una confianza más auténtica, digamos que es como que nosotros estamos acostumbrados, ¿vale?
como a tener esa confianza basada en pues tener cosas o tener cosas, en este caso pues materiales, o sí como que tener ciertas habilidades que te hacen tener como una confianza de pues en un estatus y demás. Y esto habla como de una confianza que va más allá, que tú te vas creando haciéndote preguntas. Es decir, cuando tú te haces ciertas preguntas, encuentras ciertas respuestas. Entonces digamos que este libro te invita a dudar de todo, digamos que a dudar de esas creencias que tú tienes ahí arraigadas o de esas creencias que te han ido inculcando y que tú no sabes. Entonces, la única forma de ir descubriéndolas es ir preguntándose cosas, ir poniéndote incómodo. Es, digamos, una forma de ir descubriéndose a sí mismo, ¿no? A ti mismo, pero de una forma más espiritual. De a lo mejor habla también de la meditación, de pequeños pasos para guías de meditación, o sea, digamos que va por ahí metiendo poco a poco temas de espiritualidad y conceptos, la verdad, bastante interesantes. Por ejemplo, para que os hagáis una idea de lo que puede ser, es cuando dices confío en ti, se sobreentiende de que amas, pero cuando dices que amas, la confianza no tiene que ver con eso. De hecho, el amor puede ser muy desconfiado y generar miedo a perder a la persona que amas. O sea, no habla tampoco todo el libro del amor hacia nadie, pero habla sobre ese punto de la confianza que siempre damos por hecho, que se tiene y que eso es el amor y demás, y que el amor va más allá de la confianza y va más allá de bueno, de nosotros los conceptos básicos, digamos, que tenemos también de relaciones y demás. Entonces, bueno, la verdad es que súper interesante. Yo creo que cada persona pues saca la conclusión que sea. Yo como conclusión saco el que siempre hay que hacerse preguntas para encontrar respuestas y de dudar de todo lo que crees, que cualquiera te puede venir y hacerte dudar, es decir, que siempre puedes aprender de todo el mundo, de hasta quien crees que no te puede enseñar nada, te puede enseñar mil cosas, o esas personas, a veces está muy dicho de no escuches a esas personas de las que no querrías como ser ejemplo, ¿no? Digamos, pero pienso que no es así, que una cosa es escuchar todo lo que te dicen, pero si escuchas con una atención de puedo aprender, es distinto y es importante siempre pues dejar ahí la duda, ¿no? De puedo aprender de todos, de hasta el que menos te esperas o desde hasta el que ha tenido una vida que no te gustaría o que no es referente para ti. Pero lo importante de eso, de tener la mente abierta, ¿no? Bueno, luego el tercer libro que yo creo que me he leído, aunque tampoco creo que haya sido el tercero como tal en la lista, pero es este de Hábitos Atómicos de James Clear, que es súper interesante también y habla, bueno, de este libro ya he hablado en un vídeo, pero bueno, también creo que lo conoceréis mucha gente porque es que es muy conocido y habla pues de que a veces creemos, ¿no? Y es verdad que cuando queremos hacer ciertos cambios en nuestra vida o en nuestra personalidad, o lo que sea que suponga un cambio, pues pensamos que tiene que ser como un cambio extremo o un cambio muy grande o que lo tiene que notar todo el mundo o que si no lo nota la gente no es realidad o es ese punto de que pensamos que tenemos que hacer grandes cosas y que al final lo importante es pequeños pasos y pequeñas cositas para llegar a ciertas metas, como a lo mejor cambiar tu mentalidad o cambiar cómo comes puede llegar a cambiar tu carrera profesional o puede llegar a cambiar el rumbo de tu vida por completo. Entonces habla de esos pequeños actos, ¿no? De que puedes llegar a hacer en tu día a día, cómo implementar ciertos hábitos, te da obviamente pues herramientas que puedes utilizar para que no se te sea tan complicado cambiar un hábito malo para uno bueno, digámoslo así, ¿no? De que si tú quieres, por ejemplo, ir al gimnasio o quieres comer mejor, ¿no? Pues primero tienes que quitar esos malos hábitos que te impiden a lo mejor ir al gimnasio o te impiden comer mejor, ¿no? Entonces, bueno, empezando por esas pequeñas bases, pues va dando esos pequeños consejos, métodos, tips, como lo quieras llamar, que te ayudan bueno, en tu día a día implementarlo. La verdad es que es muy interesante porque hay libros que aprendes, hay libros que implementas más, hay libros que te entretienen más. Entonces, bueno, pienso que este es uno de los que hace que implementes cosas en tu vida
y que aprendas mucho, porque a mí me ha ayudado a, pues no sé, si quiero tomarme una pastilla de vitamina, de lo que sea, pues cómo hacer para que no se me olvide y ponérmelo más fácil. Y el punto es eso, ponértelo fácil y súper, súper interesante, y ese es el concepto que yo saco de este libro, de que bueno, las decisiones que tú tomas son las que importan, pero las decisiones diarias, las pequeñas decisiones que pensamos que no aportan, como es levantarte y al rato hacer la cama antes de irte, por ejemplo, tipo así, ¿no? Que piensas que a lo mejor eso no supone un cambio en tu disciplina, pero sí lo está suponiendo. Y bueno, eso son pequeñas cosas que pensamos que no afectan y afectan más de lo que creemos, tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces es ir poco a poco pues dándote cuenta, no vamos a ser perfectos, pero te va a ayudar mucho. Luego, cuarto libro que recomiendo si tienes empresas, negocios o en tu día a día en general hablas con mucha gente y supone un impacto en tu trabajo o en tu vida, que al final sabes que hay ciertas relaciones que puedes consolidar más y que te pueden ayudar para progresos en un futuro y demás, que pues normalmente suelen ser en ambientes pues, empresariales o de negocios. Muy interesante este libro de Rompe la barrera del no, de Chris Voss, que es un negociador del FBI, y es muy interesante porque ya es que no solo habla del punto de cómo negociar, cómo estamos siempre pensando, ¿no? De conseguir algo, es más bien como ponerte en la parte de la otra persona, tener como esa inteligencia emocional y por ahí ir tirando, no tanto esa como inteligencia empresarial, lo llamaría, ¿no? De ser más frío y demás, sino ser capaz de ponerte en el lado de la otra persona y poder llegar a conseguir acuerdos que, bueno, que involucren a las dos partes de forma positiva, ¿no? Y que al final un win-win, ¿no? Que salga todo el mundo ganando. Y bueno, y eso, yo lo veo interesante también, pues en tu día a día siempre estás negociando, siempre te estás vendiendo. Es muy importante, yo creo que como quedarte con ese concepto, porque hasta, por ejemplo, cuando estás ligando con una persona, ponle, y entras a una persona para hablarla o lo que sea, estás negociando algo, estás vendiéndote, y es importante cuando vas a una entrevista, cuando conoces grupos de gente. Mira, todo en la vida se puede negociar y te ayuda en general, digamos, ¿no? Pero bueno, es bastante extenso, la verdad, tengo que decir que me costó terminármelo porque habla sobre conceptos también muy técnicos. Entonces también pues eso, depende del objetivo que tengas. Si tienes un objetivo un poquito más de venta y demás, pues yo pienso que es muy 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 interesante. Quinto libro que me he leído, que para mí es que me cambió por completo la percepción que tengo del mundo y en general quién soy yo y todo, que me encanta, y es que no sé si diría que es mi favorito, pero es de mis favoritos seguro, y es este que quería enseñar la foto, que es Sobrenatural, de Joe Dispenza, que también es un hombre muy conocido, quiropráctico y escritor, y habla sobre, o sea, se enfoca en la meditación, pero cómo a través de la meditación pues puedes curar tu cuerpo y pues también obviamente puedes curar tu mente, y cómo a través también de la meditación, o sea, se gira todo mucho en torno a la meditación y demás, pues puedes sanar, puedes creer más en ti mismo y cómo puedes cambiar la realidad que tú tienes, ¿no? O sea, la realidad material, llamémoslo así, de la vida que tú tienes, como a través pues de una meditación, de conciencia y demás. No, de una meditación, no, de muchísimas meditaciones, pues llegar a descubrir cosas extraordinarias de ti, del mundo y en general de la vida, ¿no? Súper interesante si tienes una mentalidad bastante abierta, la verdad. Siento que tienes que tener una mente muy abierta para esto. Ser espiritual, diría yo, una parte de tener parte espiritual, porque pues hay muchas cosas en la vida que no entendemos o que no podemos materializar, como pues mira, te enseño esta manzana, pues es una manzana. No, entonces tienes que tener pues una mente de creer lo que no ves y de al final pues hacer para creer, ¿no? O sea, si tú tienes una cierta práctica con la meditación o tienes una cierta práctica con lo que sea en la vida, vas a ir descubriendo cosas que a lo mejor otra persona que no lo ha hecho obviamente no lo sabe. Entonces, eso es importante si te quieres leer algo así, pues tener un concepto abierto de la vida
y es que es súper interesante para abrirte más y creer más sobre ciertas cosas que te pueden beneficiar mucho y que no somos conscientes de ellos porque o no nos han enseñado o no hemos visto o bueno, ya hay cierta edad que da igual lo que no te hayan enseñado, que si tú tienes curiosidad por aprender, pues en los libros en este caso puedes aprender mucho. Bueno, y también tiene millones de entrevistas Joe Dispenza que te puedes ver para saber un poco quién es antes de a lo mejor leerte un libro suyo que es un poco más largo y más calmado todo, ¿no? Pues ya directamente viéndote una entrevista sabes quién es él, un poco de todo lo que habla, su visión de la vida que tiene y es muy interesante y puedes aprender muchas cosas, la verdad, tanto en entrevistas como en libros. Sexto libro que me he leído hace relativamente poco y que me ha ayudado mucho en esa etapa de mi vida en la que me encontraba, porque siento que tu vida pues va por etapas, buenas, malas, mejores, peores, pero todas se acaban, entonces si tú justo encuentras un libro es como súper guay si te ayuda en ese momento, que suele ocurrir, la verdad, no sé por qué, pero bueno, igual que un consejo que te viene justo en el momento indicado, o una palabra, o una frase, lo que sea. Pero bueno, siento que hay etapas en las que justo es clave y en este caso este libro de No hagas montañas de granos de arena y todos son granos de arena de Rafael Santandreu, que bueno, es un psicólogo bastante famoso también y bueno, habla un poco de la importancia que nosotros le damos a las cosas, de que a veces le damos demasiada importancia a las cosas. Yo siento que a veces soy una persona que le da mucha importancia a pequeñas cosas y con el tiempo le he ido quitando peso a muchas. Entonces habla en general sobre eso. También, bueno, recalca capítulos como especiales de, por ejemplo, resolver los conflictos de pareja o superar la muerte de un ser querido. Luego pues habla de cosas un poquito más específicas, pero en general habla un poquito de eso, ¿no? De lo que es la importancia que le damos y, digamos, su terapia que él utiliza para ser más feliz, ¿vale? Sé que es muy generalizado, pero cómo al quitarle peso a ciertas cosas y verlo desde otro punto de vista, pues puedes ser un poquito más feliz en tu día a día y que no todo es tan importante. La verdad es que es sencillo, pero es directo y la verdad es que me gustó mucho el concepto por todo lo que habla. Bueno, hay cosas que me pueden gustar más o menos, pero me gustó pues para aplicarlo en ese momento, de que a lo mejor le estaba dando mucha importancia a las cosas y cuando a veces dejas que todo fluya un poco más o te enfocas más en ser feliz que en quejarte, a lo mejor a veces pues pecamos de quejarnos, ¿no? Y de pues si algo no nos gusta, quejarnos y como una forma de liberación que lo único que te está haciendo es estar peor aunque tú no te des cuenta. Y si tú aunque estés pasando por una mala etapa o un mal momento o hay algo en tu vida que es que resuena mucho porque es que te está haciendo sentir muy mal, pues verlo desde un punto más feliz o ya no ver eso desde un punto más feliz, sino concentrar tu energía y tu enfoque en otras cosas que sí te hacen feliz. Bueno, como dice de reeducar la mente para la felicidad, pues es que es así, en definitiva tienes que reeducar la mente para que piense de una forma distinta, para que en consecuencia pues tengas actos distintos y actúes de una forma distinta que te haga sentir mejor cada día. Es simple, sencillo y bueno, simple y sencillo decirlo, ya sé que luego hacerlo pues no es tan fácil, pero sí pues aprendes de estos libros, entrevistas, escribiendo o lo que sea que te haga sentir un poquito mejor y que te haga pues ir teniendo pequeñas herramientas que al final yo pienso que los libros es eso, herramientas que te ayudan a tener una vida más plena, a aprender cosas que no sabías y eso, a reeducar la mente. Así que bueno, muy recomendado la verdad. Séptimo libro, que de hecho no me he terminado todavía, que estoy en ello ya que me queda poquito, que es La vida secreta de la mente de Mariano Sigman, que es súper interesante porque es un neurocientífico, entonces te puedes hacer una idea de lo que va el libro, que es bueno al final de cómo funciona la mente, el cerebro, porque hay ciertas personas que nos pueden influir más, cómo influimos a los demás, los primeros pensamientos, los primeros años de vida, cómo forjamos nuestras ideas, cómo nos forjamos a nosotros mismos, pues con nuestro cerebro obviamente al final todo surge de nuestras ideas y de las creencias que tenemos y todos los patrones que seguimos. Entonces habla un poquito
todo sobre... Y bueno, habla un poquito sobre todo eso. Sí que al final yo, por ejemplo, me empecé un libro de neurociencia que no me acabé terminando por el hecho de que es que a veces la neurociencia habla mucho con un lenguaje muy científico y con puntos muy científicos que no entiendo, entonces pues me aburría un poco. Pero este libro siento que es muy muy fácil de entender porque habla con muchos ejemplos, con experimentos que ellos han hecho científicos y ejemplos pues de personas reales, de niños. Quieres aprender de cómo funciona el cerebro, a mí es que personalmente me gusta, entonces el saber cómo funciona el cerebro y por esto, pues cómo funcionamos nosotros y cómo somos, por qué somos lo que somos, digamos, ¿no? Un poco así, muy también un poco espiritual, pero bueno, desde una parte más científica, ¿no? Y bueno, yo la verdad lo recomiendo mucho. Y bueno, octavo libro que de hecho no me he terminado todavía, pero ya para cerrar el capítulo me gustaría hablar sobre él porque me ha gustado mucho y me lo acabo de empezar. Entonces, bueno, si eres una persona como yo, que le gusta esa parte espiritual, la intuición, que quieres pues conectar un poquito más contigo misma, contigo mismo, que quieres aprender un poquito más sobre estas cosas, creo que este libro va a ser muy interesante para ti y bueno, para mí lo está siendo, la verdad. Entonces pues lo quiero recomendar, que es La llamada de la intuición de Chris Franken, que bueno, está traducido, está en español. Todos los libros que tengo, muchos son traducidos, pero son en español. Y bueno, este libro, aunque me he leído todavía muy poquito, no puedo hablar mucho, pero bueno, habla sobre cómo conectarte más contigo mismo, cómo te hace ciertas preguntas para que tú a lo mejor luego tranquilamente las pienses, las escribas y habla mucho sobre eso, cómo conectarte contigo mismo para tener como esa intuición más trabajada, ¿no? Al final todos tenemos intuición, no sé si os ha pasado en algún momento de vuestra vida, momentos en los que dices es que me he guiado por la intuición o es que algo me decía que no o algo me decía que sí y claro, pues al final como todo en la vida es aprender de ello, trabajarlo para que eso digamos que crezca, entonces es lo que me gusta a mí hacer, entonces por eso pues me cogí este libro que fui a la librería y me llamó la atención, el instinto de hacer las cosas y saber por qué las haces, ¿no? Que al final siempre que todos vamos a guiarnos por la intuición, pero si sabes por qué lo haces o antes de, digamos, cometer un error, que pues no tiene por qué ser un error, pero algo que a lo mejor no te va a ir bien, digamos que tu cuerpo ya lo sabe antes de que tú lo sepas. Entonces es lo interesante de todo esto, ¿no? De cómo tu mente, por X razones, sabe antes que tú lo que va a ser mejor para ti y conectarte más con esa parte de ti interior, ¿no? Digámoslo así. Así que bueno, con esto ya cierro este capítulo. La verdad, muchas gracias por escuchar y espero que os haya ayudado para ir empezando a lo mejor a leer o que os haya interesado alguno. Que bueno, al final todo hay que hacerlo porque nos guste, no todo porque a lo mejor lo hayamos visto por ahí. Pero siento que bueno, todo lo que sea aprender de una forma útil, que al final leer creo que es algo que se está perdiendo, ¿no? Porque siempre estamos con la dopamina y estamos que el móvil y demás, que yo también, o sea, no significa que yo sea más, pero me ayuda mucho el leer y el estar calmada y a lo mejor hacer planes conmigo misma, irme por ahí tranquilamente y leerme un libro y tomarme un café. Me parece un plan súper bueno. Espero que tengáis un día lleno de paz, muy tranquilo, que al final yo creo que es lo que buscamos todos, como repito siempre, y para esto hago estos vídeos. Así que muchas gracias, un abrazo y buen día.